Bien, continuamos con el desarrollo de nuestro programa. Vamos a dialogar con el ingeniero Julio Merlo. Como siempre, un gusto dialogar con vos, Julio. Y estábamos hablando de la nutrición general de las plantas, ¿no? Después iremos en particular a un producto que queremos promocionar. Pero es importante lo que vos comentabas, ¿no? Lo básico, lo esencial, ver la nutrición, cómo influye el sol y cómo a partir de ahí podemos realmente ayudar a que nuestras plantas produzcan mejor. Tal cual. Fíjate que siempre cuando hablamos de nutrición o de fertilización, siempre hacemos referencia al NPK. Nutrir la planta es a través de la luz. El 90% del crecimiento de cualquier planta se produce por la fotosíntesis. La luz, carbono, hidrógeno, oxígeno, junto con la energía solar, se transforma en materia vegetal. Entonces, todo lo que afecte la fotosíntesis, que es algo básico, vital para la planta, y depende del crecimiento de la planta, se ve afectado ¿por qué? Por el viento, por aplicaciones de polisulfuro, por aplicación de productos corrosivos, por una planta estresada. Entonces es importante que la planta exprese en todo su potencial poder hacer máxima capacidad de fotosíntesis. Fotosíntesis significa más brindilla, más hoja, más fruta. Es el crecimiento de la planta, es la vida. Es la vida, es como respirar. Entonces, lo primero que hicimos, hace 10 años que vengo con el desarrollo del producto. Este producto es un fertilizante foliar orgánico aprobado para producciones orgánicas, ¿no es cierto?, por el SENASA, en donde su origen es en la Universidad del Litoral, donde se hicieron todos los estudios de los microorganismos. Son todos microorganismos vivos, más micronutrientes, que tiene la virtud de generar, de ser promotores de hormonas de crecimiento. O sea, genera nuevos crecimientos, nuevas brindillas, nuevos material, que ahora después lo vamos a ver. Entonces, lo primero que hice junto con en la Universidad del Comahue, todos los estudios fueron realizados en la Universidad del Comahue. Como yo te decía, la importancia que tiene la fotosíntesis, quería saber qué pasa con la fertilización foliar FFO sobre la fotosíntesis. ¿La favorece? ¿La aumenta? Bueno, los estudios realizados en la universidad determinaron que aumenta la capacidad fotosintética de las plantas, incrementa con la aplicación del fertilizante foliar. El otro aspecto, ¿de qué depende el tamaño de la fruta? ¿De qué depende el tamaño de la hoja? No es lo mismo, depende de la cantidad de la división celular. Lógicamente que la división celular de un fruto también depende de la nutrición, depende de la poda, depende del raleo, depende del estado vegetativo de la planta, pero también de la división celular. Y la división celular está directamente ligada también a que, por ejemplo, en este caso del FFO, también hice estudio en la universidad en donde se incrementó la cantidad de células. Y eso tiene una incidencia directa, como decía recién, sobre el tamaño de la fruta y sobre el tamaño de la hoja y nuevos crecimientos. Todos estos estudios realizados por la universidad, ¿no? ¿Qué tiempo venís realizando estos estudios? Esto empezamos desde el 2008. Empecé con esto, como el producto fue desarrollado y todos los controles se hacen en la Universidad del Litoral. Todos los estudios posteriores los hicimos en la Universidad del Comahue, en la Facultad de Agronomía en Cinco Saltos. El estudio de fotosíntesis y división celular. Otro aspecto importante. Esto se hace siempre tomando un testigo, ¿no es cierto? Absolutamente. Con testigo, con análisis estadístico, o sea, para darle toda la rigurosidad científica de esto, ¿no es cierto? Entonces, el otro tema era cuando uno aplica este producto en la chacra concretamente de Canales, las hojas que acompañan a la fruta inmediatamente después del cuaje son los que determinan el crecimiento del fruto. No es lo mismo 2 hojas o 3 hojas y que tengan una superficie de 2 centímetros que 4 o 5 hojas que tengan una superficie de 5 o 6 centímetros. Porque son las hojas las que van alimentando a la fruta
recién cuajada. Esto también en los estudios realizados por la universidad hubo un incremento entre un 20 y un 30% de hoja y de tamaño de hoja y de espesor de la hoja que acompaña a la fruta. ¿En cuánto tiempo? ¿De una temporada para la otra? No, en esa misma temporada. En esa misma temporada. Esto fue en el caso de una chacra de Canal, en esa misma temporada. ¿Por qué? Porque mi preocupación y el objetivo es ver cómo potenciamos la capacidad de la planta para que produzca más y mejor. Porque ese es el tema. Por ahí nosotros estamos acostumbrados y con el tema de las plagas, y realmente el tema de la nutrición es la preocupación, es decir, cómo podemos hacer para que la planta tenga las mejores condiciones de desarrollo, de riego, poda, nutrición, para que produzca más, ¿no es cierto? Entonces, todo esto va dirigido a potenciar la capacidad productiva de la planta. Estamos trabajando con el añerismo. Este es el segundo año y con el testigo hubo una disminución de un 70% de producción y en el tratamiento con FO aumentamos un 19% la producción este año. ¿Tá? Este es el segundo año que estamos viendo. No sé qué va a pasar este otro año. Nosotros somos optimistas. Por supuesto que el añerismo, esto en el caso de la red, donde es el segundo año que venimos haciéndolo, depende de la poda, depende del raleo químico, raleo manual, de la nutrición, etcétera, etcétera. Pero la nutrición es fundamental. Y este año nosotros aumentamos con respecto al testigo un 19%. Y el testigo por ese añerismo bajó. Este otro año te voy a decir, nuevamente nos juntaremos acá, porque con también estudios, ¿no es cierto?, con repetición, todo con estudios estadísticos, etcétera, ¿no? Son productos, su composición son microorganismos vivos, que tienen una serie por ejemplo, tiene Bacillus thuringiensis, que también tiene cierta acción sobre las plagas, como el caso de grafolita, isocas en el caso de las alfalfa. ¿Qué otra cosa también? Cuando se hace la pulverización del FO, esto también cae al suelo. Y como son microorganismos que también o sea, la materia orgánica del suelo, estos microorganismos también mejoran la formación de la materia orgánica y favorecen la mineralización del suelo, de la materia orgánica, y eso hace que también la planta tenga una nutrición mucho más eficiente. Y ahora lo vamos a ver cómo mejora la pastura, cómo mejora la biodiversidad de la pastura. Por ejemplo, acá no había trébol y aumentó la cantidad de trébol, porque los microorganismos en el momento de la pulverización que caen al suelo son los que también actúan sobre la materia orgánica, produciendo este efecto que se denomina mineralización. Porque las plantas se alimentan de minerales y no de materia orgánica. Nada más que es la materia prima que se produce la mineralización, la planta lo toma. Entonces también este círculo virtuoso, ¿no es cierto?, a su vez también tiene micronutrientes. No solamente tiene microorganismos que son promotores de hormonas de crecimiento que generan estos nuevos crecimientos, sino también tiene micronutrientes, hierro, boro, zinc, etcétera, que son fundamentales en esta sinergia para siempre pensando en la producción de la planta. Y como te decía recién, este es el segundo año que también estamos trabajando sobre el tema de añerismo. Por ejemplo, en plantas afectadas por incendio, el año pasado también, que hubo daños graves, ¿no es cierto? Bueno, tratamos como 150 hectáreas con resultados espectaculares. Los resultados se ven a la semana o a los 10 días. ¿Y momento de aplicación? Los momentos de aplicación es fundamental. Las aplicaciones iniciarlas en post cosecha, como todo fertilizante foliario de suelo. ¿Por qué? Porque la planta termina su producción, su carga, y la planta tiene que terminar bien nutrida para que entre al receso invernal, para que en la próxima primavera los nutrientes y su energía ya están incorporados dentro de la planta, porque ya en septiembre se inicia el periodo de floración, inducción floral, diferenciación de yema, y es fundamental que la planta entre en esa etapa, en esa fenología de una gran demanda de nutrientes
que entre bien fortalecido para asegurar la floración, el cuaje, la división celular, el tamaño de los frutos, añarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Julio, te propongo que hagamos una pausa y después vamos a estar informando acerca de la experiencia que tienen con este testigo. ¿Qué resultados tienen? ¿Te parece? Sí. La pausa, enseguida continuamos con más frutos de nuestra tierra. Nuevos tractores Massey Ferguson Industria Argentina, fabricados en la nueva planta de General Rodríguez. Tractores serie MF 2600, MF 4200 y MF 7000, de 50 a 210 HP de potencia. Tecnología mundial, Industria Argentina, disponibilidad de repuestos legítimos, financiación en pesos a 5 años. Massey Ferguson, un mundo de experiencias trabajando con usted. En General Roca, Bulonera Patagónica. Hay un lugar en donde todo podrá encontrar, desde un clavito chiquitito hasta ese maquinón. Bulonera Patagónica, mucho más ferretería, mucho más. Para la industria y la producción de Río Negro y Neuquén. Rigui Hermanos, repuestos del automotor en general. En su división neumáticos, distribuidor oficial Pirelli y Dunlop. Toda la gama en agro, industria y transporte. Rigui Hermanos, en General Roca con 53 años en el rubro automotor. Ya están en la región Fosfo Active y Arco, tecnología biológica para equilibrar el uso de fertilizantes químicos, energía para sus cultivos y cuidado del medio ambiente. Fosfo Active y Arco. Los productores que ya los utilizaron saben de lo que estamos hablando.